Bienvenidos mi gente linda a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Vinculados. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, mi amor. ¿Y tú cómo estás? Excelente, excelente. Y más por el tema que vamos a hablar hoy en este episodio, que sé que se van a llevar mucho valor. 100%. Buenas noches a todos, o buenos días, buenas tardes. Nosotros lo estamos grabando de noche. Así que muy emocionados de tener un nuevo capítulo y de poder aportarles mucho valor, sobre todo fundamentado en nuestra experiencia. Sí, hoy vamos a tocar un tema bastante, quizá controversial, puede ser en algunos casos, que vamos a hablar sobre temas de dinero. Y siempre con temas de dinero hay cierto tema ahí que puede generar incomodidades. Y yo no entiendo por qué. Es como un tema, entre comillas, medio delicado de tocar. Sobre todo en pareja. Sí. Incluso en la pareja, cuando debería ser la persona con quien uno pudiera estar más abierta y tener más libertad y más confianza de hablar de algo así. Vamos al tema específico, vamos al grano, como dijo el dermatólogo. ¿Quién, mi amor, debería de pagar las cuentas en el hogar? ¿El hombre o la mujer? ¿Debería ser un 50-50? Esa va a ser la temática que vamos a hablar hoy y que ojalá estos minutitos se puedan llevar valor de lo que nosotros pensamos al respecto y de las experiencias que también nosotros hemos ido pasando con respecto a este tema en específico. Y esa pregunta yo creo que nos la han hecho siempre. De todos los años que llevamos de casados, siempre nos la han hecho. Con desarrollo personal, sin desarrollo personal. Siempre nos la han hecho los círculos cercanos. Y bueno, para darle respuesta a esa pregunta, no se trata de quién paga, qué paga cada uno, sino de dónde sale el dinero que paga las cuentas de un hogar. Importantísimo, importantísimo. Sí, efectivamente, porque no es como que, no, es que tú pagas tu parte y yo pago la mía. Es que hay un dinero en nuestro hogar y desde ese dinero es donde se va a repartir absolutamente todos los gastos y pagar todos los gastos de nuestra casa. Así que... Y cuando decimos desde qué dinero, nos referimos a que ahora nosotros cuando ya estamos en pareja, cuando ya estamos casados, cuando ya estamos conviviendo, ya no es el sueldo de Jose, el sueldo de Gerald, sino que es nuestro dinero. Siempre nosotros tuvimos un fondo común. O sea, podríamos partir diciendo de que ya la pregunta está mal planteada. Claro. Porque no nos olvidemos que cuando nosotros iniciamos una vida en pareja y sobre todo en matrimonio, ante los ojos de Dios tú ya pasas a ser una sola persona, no dos personas como entes distintos. Y eso hace que no solamente, porque siempre se habla de que ahora somos una sola carne y por lo general se habla de que el sexo, de la intimidad sexual, pero tenemos, imagínate, tenemos tanta intimidad hasta llegar a lo sexual, pero a muchas parejas les cuesta llegar a la intimidad de lo que es el dinero. Esta parte no me toca. Sí, esta partecita ya me estás tocando los piecitos ahí. No, yo no quiero. Y eso, mi amor, nos lleva al siguiente punto, que para nosotros fue desde el principio muy determinante en cuanto a cómo llevamos nuestras finanzas. Y una aclaración, no queremos decir que esta sea la verdad absoluta. Les estamos hablando desde nuestra experiencia y desde lo que a nosotros nos ha funcionado y nos ha llevado a tener la relación que tenemos hoy en día. Porque eso nos lleva al tema de cuál es la mejor forma entonces de llevar las finanzas en un matrimonio. Cuando los dos trabajan, que hoy por hoy el 90 y tanto % de las parejas ya no se ve tanto como en los tiempos de antes, de que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa. Ahora ambos van a trabajar. Ahora eso es un lujo, es un privilegio. Sí, ahora es demasiado lujo el que una persona se pueda quedar en casa, quizá haciendo todas las labores de lo que conlleva un hogar. Porque pues sabemos que también es otro trabajo que es bastante extenso, bastante grande. Y poco remunerado. Nada remunerado. O nada remunerado, exacto. Pero mi amor, entonces, ¿cómo nosotros hemos llevado ese
porque en algún momento, si bien nosotros ahora, yo soy el que trabajo, Gerald está más que nada haciendo todas las labores del hogar y llevando lo que es la armonía, que es uno de los trabajos más importantes en la educación de nuestros hijos, etcétera, y administrando todo lo que es los recursos del hogar. Pero no siempre fue así. No, no siempre fue así. Hasta hace más o menos, bueno, como 5 años, ambos trabajábamos en un horario de 8 horas y después de eso emprendimos y yo me hacía cargo del emprendimiento como hasta hace 1 año y medio, más o menos, y ese emprendimiento me ocupaba más horas que el horario de la oficina. Pero sí, algo que nosotros dejamos claro desde que iniciamos nuestra vida en matrimonio fue de eso, de que las finanzas eran una en la casa. Entonces siempre nosotros unificamos nuestros sueldos, unificamos nuestros ingresos y teníamos una planilla donde íbamos distribuyendo que se iba pagando y lo que hacíamos era que cada uno tenía una asignación mensual en la que se la podía gastar libremente en todo. Y dentro de esa planilla teníamos ítems, salidas, ropa, cumpleaños y los inversiones, ahorro y los gastos de la casa. Pero era efectivamente un solo fondo. Un solo fondo. Por ejemplo, tú siempre ganaste más que yo y aún así la asignación de cada uno para su libre gasto era igual para ambos. Sí, porque en definitiva es que lo mismo, venimos siendo una sola persona. No es que yo sea o mis gastos sean más importantes que los tuyos. Es que realmente tenemos gastos como cualquier otra persona. Y si tú quieres irte a tomar un café, con unas amigas o ir a comprarte algo en específico, pues considero que tenemos tanto los mismos derechos como la misma importancia en cuanto a la relación. Entonces nosotros siempre unificamos nuestros sueldos y eso es lo que nosotros recomendamos a las parejas hoy por hoy. Que, ¿sabes uno de los problemas que trae el no hacer esto? Que muchas veces las parejas no saben ni siquiera hacia dónde van en el área económica. Exactamente. No saben cómo proyectarse a mediano, corto o largo plazo, porque yo ni siquiera sé cuál es tu realidad, ni tú ni siquiera sabes cuál es mi realidad. Sí. Tú capaz ni sepas que yo estoy endeudado con no sé cuánto dinero, o yo no sepa ni siquiera si tú estás endeudada o de qué forma te estás gastando el dinero, que de esa manera nosotros no tenemos claridad en absolutamente nada. O sea, es como una empresa que está a la deriva y la familia es una institución, es una empresa. Sí, y nos ha pasado casos en los que, no sé, la mujer ha explotado las tarjetas de crédito y el esposo ni sabe. Y vive con esa presión mes a mes tratando de solucionarlo y no fue una decisión que tomaron en conjunto. Que de hecho una de las decisiones que quizá pueden ser bien importantes a nivel financiero es si me meto en una deuda o no. Si esa deuda nos conviene en este momento de nuestras vidas o no. Y es algo que cuando tenemos las finanzas unificadas es una decisión que podemos tomar en conjunto o que incluso no necesariamente, aquí puede ser polémico, no necesariamente tú sepas exactamente hacia dónde se está yendo el dinero, pero sí yo siempre te mantengo informada de cómo estamos a nivel financiero en nuestra familia. Mi amor, estamos en un momento en que tenemos que apretarnos un poquito el cinturón. Mi amor, estamos en un momento de inversión, así que en el momento no tenemos holgura económica. Mi amor, estamos en el momento que la estamos reventando, así que tú dale con todo, vamos a las vacaciones, etcétera. Siempre Gerald tiene la perspectiva, exacto, el panorama más o menos en el que estamos. No necesariamente el detalle de todo, pero sí el panorama general. ¿Por qué? Porque aquí vamos con el siguiente paso. ¿Quién debería, mi amor, de pagar las cuentas del hogar? Y no estoy diciendo de que todo salga de mi bolsillo, sino que ¿quién hace el acto de pagar? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de, ok, hoy me toca pagar las cuentas? Mira. ¿El hombre o la mujer? Ojo, que se entienda bien esa pregunta. ¿Quién hace la acción de pagar? La acción de pagar, no desde qué bolsillo se paga. O sea, sí es importante dejar en claro que la labor principal de proveer es del hombre. Entonces, si por ejemplo el hombre tiene un muy buen ingreso con la capacidad de suplir toda su familia,
eh, la responsabilidad debe caer toda sobre él. Ujú. Y, Wow. y como hablábamos ahora, si bien hoy en día no es tan común eso, si ya hay una parte en la que están en un ingreso en el que ambos tienen que trabajar, en el que ambos aportan económicamente, sí que se convierte en un solo fondo, pero la acción de pagar las cuentas, la carga de quién paga las cosas debe ser del hombre. Ok, mi amor, pero ¿por qué debería ser el hombre y no la mujer en este caso? Estoy siendo un poquito el abogado del diablo ahora mismo en esta dinámica, porque yo he escuchado mucho en cuanto a las parejas que se delega el pago de las cuentas, pero esto va a depender de la personalidad que cada uno tiene. El más organizado, es el que se le delega el pago de las cuentas, o el que más, no sé, más recuerde las cosas, o el que sea un poquito más estructurado, el que se le vaya mejor con el tema tecnológico, o con el que se le vaya mejor en el tema de la organización financiera. Y eso puede ser en algunas parejas, o la mujer o el hombre. Pero en muchos casos, casi siempre, la más organizada es la mujer. Por ende, como que se tiende a pensar de que el más organizado es el que tiene que pagar. Bueno, a nosotros nos pasaba eso. De hecho, por eso te lo pongo en la mesa. Hasta hace un tiempo atrás era así, era yo quien me encargaba de hacer los pagos. Pero, ¿qué pasa? Que indiscutiblemente el hacer el acto de pagar las cuentas, de llevar esa responsabilidad, de enfrentarse al escenario de que, como toda la familia, muchas veces no alcanza, Ajá. muchas veces hay que decidir entre si pago esto o pago lo otro, o que vienen gastos extras y no se saben de dónde sacar. Eso es una carga que la mujer no está hecha para llevar esa carga, porque inmediatamente lo que saca es toda la energía masculina de ella que conlleva al control. Exacto. Y cuando la mujer se pone en esa posición de control, inmediatamente empieza a invalidar al hombre en todo, en lo que puede hacer, en la toma de decisiones, en su opinión. Y empiezan incluso reclamos de que eres desconsiderado, etcétera, etcétera. Y esos reclamos lo que hacen es que también hieren el ego del hombre. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, es por eso que lo revertimos, pero efectivamente fue un proceso. Es un proceso, claramente. Porque uno empieza a abrazar o adaptarse a ese control. Entonces tienes que tomar la decisión de soltarlo sin importar lo que pasara, y también en tu caso tú tuviste que trabajar cosas. Exacto, sí. O sea, es que, como yo les decía, las mujeres y los hombres somos distintos. Estamos hechos para ciertas estamos hechos con ciertas características que nos dan todo lo que necesitamos para poder cumplir con cada rol que nos dieron. Y uno de los roles del hombre, de todo hombre, es proveer, es proteger y es liderar. Entonces, esas tres funciones mínimas, todo hombre tiene que tenerlas. ¿De qué forma yo puedo? Ok, yo estaba proveyendo porque yo estaba trayendo el dinero a mi casa, pero yo no estaba liderando. Yo no estaba dando dirección a mi hogar. Con respecto incluso con algo que es súper importante, que es el tema financiero, el tema económico. Si yo no tenía la realidad de la economía, ahí es donde empezaron a generar muchos de los problemas, que uno de esos problemas es el cambio de roles en nuestra relación. Tú en la energía masculina, porque la energía masculina es la que tiene el control, la energía masculina es la que trata de proteger a la otra persona, y en eso estaba Gerald, muchas veces protegiéndome a mí de que, mierda, llegamos a veces a meses de que estábamos o muy justos, o no nos alcanzaba todo lo que yo traía al hogar, y por ende les comentábamos que teníamos una asignación. Muchas veces Gerald, por protegerme a mí, me daba la asignación que me correspondía, y ella se quedaba sin su asignación, por proteger lo que era en ese momento como que mi tranquilidad. Exactamente. Y ponías por encima la tranquilidad mía, y esa tranquilidad es un atributo
de la energía femenina. Entonces, yo estaba en mi energía femenina, tranquilo, y Gerald en su energía masculina, con el estrés, soportando el estrés y el peso de lo que es la carga financiera, y todavía soportando y pensando de maneras creativas de qué forma poder proveer mucho más. Y ahí de hecho surgió el tema de la florería, surgió el tema del emprendimiento, que tú querías emprender para poder generar un poco más de dinero, surgió muchos temas que hoy por hoy podemos ver hacia atrás y wow, qué mucho daño nos hicieron. No estoy diciendo que el emprendimiento nos hizo daño, sino desde qué energía tú tomaste ese emprendimiento. No, y lo que tú decías, la parte de liderar, efectivamente, como yo tenía la realidad económica, que siempre fue abierta, porque nosotros, como les decíamos, lo manejamos en una planilla y yo se podía entrar cuando quisiera a ver la planilla, era algo que no hacía. Entonces, invalidaba muchas veces las decisiones que él quería tomar. De repente tú me decías, amor, podríamos irnos de vacaciones a tal lado, o podríamos irnos este fin de semana a la playa. Yo con la realidad bien alterada. Podríamos irnos para tal lado. Y yo lo miraba así como, ¿en serio? No, eso no lo podemos hacer, para eso no nos alcanza. ¿Y a dónde quedaba mi liderazgo? Claro, y tú quedabas así como que, wow, o sea, yo trabajo y no puedo hacerlo. Incluso en una oportunidad me acuerdo que habíamos cambiado de auto y ese auto estaba consumiendo un montón y tú todos los días te ibas a trabajar en el auto. Ajá, pasaba por las autopistas, yo feliz porque mi billetera estaba dando todo. Claro, y en algún momento tuvimos una situación y tú me dijiste, pero ¿por qué el auto por qué no alcanza? ¿Por qué estamos con menos flujo de caja? Y yo le dije, bueno, porque el auto consume harto. Incluso, miren, en ese tiempo yo no se preocupaba ni de tanquear el auto. Yo siempre que lo tomaba era la que iba y lo tanqueaba, entonces él ni siquiera sabía cuánta gasolina ocupaba. Entonces ahí yo le dije como que, mira, hagamos algo, paga tú los gastos este mes y te vas a dar cuenta de la realidad. Y solamente pasó ese mes para que él tomara la decisión de hacer un cambio de auto. Entonces son cosas como esas. Exacto, ¿qué me permitió tomar decisión? La energía masculina toma decisiones. ¿Por qué toma decisiones? Porque es el que dirige. Entonces, claramente yo no podía tomar decisiones porque yo no tenía la realidad. Y las decisiones que quería tomar no estaban en base a la realidad económica. Yo estaba tomando decisiones, vámonos para la playa, pero tú eras la que tenía la realidad económica y ¿qué pasaba? No podemos irnos para la playa, no tenemos el dinero suficiente. Sí. O no nos podemos permitir ese lujo hoy. Entonces, en mi caso, yo quería sacar mi liderazgo, pero claramente como tú tenías exacto, como tú tenías el control, no, eso no lo puedes hacer. ¿Podemos hacer? No, eso no lo puedes hacer. Entonces, en definitiva, ¿quién era la energía masculina que dirigía? Era Gerald. Claro. Y bueno, así duramos varios años. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta de todo lo que nos estábamos haciendo daño, porque el tener ese control genera una cadena de muchas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, en la casa, si yo estoy todo el día pensando, ¿y qué puedo hacer? Y hay que pagar esto, y no lo hemos pagado, y no nos alcanza. Cuando, por ejemplo, los niños me iban a hablar, yo era como que todo me irritaba, porque claramente tenía un montón de cargas el nivel de estrés adicional alto. De las cosas que yo realmente tenía que hacer, como el cuidado de la casa, el cuidado de los niños, etcétera, etcétera. Y el cambiar eso fue un proceso que requiere mucho de soltar. Porque efectivamente al principio pasan cosas, uh-huh. Porque estamos tan acostumbrados en esa situación que después ya el hacer el cambio de roles es medio interesante. Uh-huh. Y yo... Sí, que pasan situaciones normales. Claro, como por ejemplo, no sé, que al principio se le olvidara pagar una cuenta a Joseph. Y yo hice las paces con que, ok, si en algún momento se le olvida pagar algo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no la corten. Claro, que se me olvida pagar la energía y un día quedamos a oscuras. ¡Ay, mi amor, verdad! No he pagado. Se le va a olvidar una vez, pero va a ser la vez y no va a volver a pasar. Uh-huh. Entonces tuve que hacer las paces con eso y tú empezar a validar tus decisiones. Pero aquí hay un punto importante y con esto quiero cerrar, mi amor.
que sí o sí las personas que de pronto están viendo este video, este podcast, y les haga clic de pronto lo que estamos hablando, hay un punto que tenemos que remarcar, y es que antes de tomar este tipo de decisiones, nosotros pasamos por un proceso de crecimiento personal. 100%. Y ese proceso de crecimiento personal fue el que nos ayudó a nosotros, a dejarme de decir la mentira de que yo era una persona que me olvidaba de todo, a dejarme de decir la mentira o creencias que tenía de mí mismo, que yo no era muy organizado, que yo de pronto no iba a dar la talla o el ancho de tener toda la responsabilidad de pagar todo eso, porque pues en algún momento se me va a olvidar algo. Pasamos por ese proceso, tú en tu caso, por ejemplo, el soltar el control, que para las mujeres es súper importante y muchas veces bien complejo de dejarlo, de soltar el control, pero fue un trabajo que empezamos a hacer diariamente, en crecer nosotros. Y aquí hay un punto importante, porque muchas parejas dicen sufrir, por ejemplo, de muchas cosas, de que ya no me toca en las noches, que ya no quiere tener intimidad sexual, de que esta persona, por ejemplo, muchas cosas de las mujeres que siempre se escuchan de los hombres es, pero es que él no tiene ni una iniciativa. Wow, sí. Pero es que él no se le ocurre nada, pero es que él no me lidera en absolutamente nada. Y puede ser, como en nuestro caso, que un pequeño detalle como este de cómo llevamos las finanzas en el hogar esté afectando en absolutamente todo eso. En la parte sexual, porque mi esposa, al estar con ese nivel de estrés, el estar lidiando con los niños, el estar con el colegio, en la casa, más de todos los gastos del hogar, el pensar cómo solucionar, no le va a quedar un tiempo para pensar en sexo. Y yo, que soy el hombre, estaba en mi energía femenina pensando en absolutamente nada, solamente en ir a trabajar y venir a mi casa. Entonces claramente me quedaba mucho más tiempo de pensar en sexo, de pensar en todo eso, ir a tocar, pero tú claramente cero deseo, porque estabas bien cargada. Y en mi caso, como que Gerald, pero ¿por qué no eres más, como que tomas iniciativa? ¿Por qué no me invitas a no sé dónde? ¿Por qué no sales con un plan de no sé qué? ¿Cómo yo iba a salir con un plan de no sé qué si yo no sabía ni siquiera cuánto dinero había en la casa? O cuando yo quería salir con el plan de no sé qué, Gerald me decía, no hay dinero. Entonces, todo eso, fíjense cómo solamente haciendo un pequeño gran cambio, que es cómo llevar las finanzas, puede incurrir, dar un giro en la relación. Incurrir en muchos malestares de una relación. Sí, no, y adicionalmente que para uno también darse cuenta de estas cosas necesita modelos de referencia, porque nosotros por sí solos no nos íbamos a dar cuenta. No sabíamos. Nosotros tuvimos que, cuando entramos a un ambiente completamente distinto, donde empezamos a ver parejas que sí se llevaban una relación bajo estos principios y notamos lo distinto que hacía una relación, fue el que nosotros dijimos, ok, pero nosotros queremos una relación así, modelemos eso. Si ellos tienen ese resultado, ¿por qué nosotros no lo vamos a tener? Claro, yo empecé a ver otro modelo de hombre, de referencia. Tú empezaste a ver otras mujeres como modelo de referencia. Empezamos a ver parejas como con esa polaridad que siempre actuaban. Cómo el hombre siempre era el que lideraba. Cómo la mujer siempre en su esencia femenina y tranquila irradiaba más alegría, irradiaba más paz. Entonces, nada, esto fue parte de nuestro proceso de crecimiento y que seguimos en un proceso de crecimiento. Así que, mi gente linda, esto era lo que queríamos compartirles en este pequeño fragmento de podcast. Si tienen algún tema que ustedes quieren que nosotros podamos hablar durante todo este tiempo en cuanto a parejas, escríbanos en los comentarios, denle like, prendan la campanita, compártanlo, suscríbanse. Estamos aprendiendo cada vez más todo este lenguaje youtubero. No, pero, y también, mi amor, si de pronto tienen alguna pregunta con respecto a este tema, déjenlo en los comentarios. En los comentarios, que puede ser una pieza para otro podcast. Así que, mi gente linda, gracias por acompañarnos hasta acá. Y como última recomendación, si ustedes quieren una relación de pareja armoniosa, busquen a una referencia de una pareja armoniosa y cópienle absolutamente todo sin cuestionar absolutamente nada.
Así que mi gente linda, nos vemos, buenas noches, chao, chao. Chao.